Bueno, pues ahora toca hablar de Jean-Luc Godard, que es un admirado y un discutido y un incluso odiado a veces director de cine, que cuando íbamos a París de estudiante, al principio, antes de que hicieran cine los de la Nouvelle Vague, ya se les veía por la Cinemateca, porque allí trabajaban allí, eran acomodadores, eran taquilleros y eran los que hacían la programación, ayudando a Henri Langlois, que era el director de la Cinemateca. Entonces yo, por ejemplo, vi al lado de Godard una película que era de Kim Vidor, que ya no me acuerdo qué película era, pero bueno, en esa película de Kim Vidor, en blanco y negro y de los años de Kim Vidor en Hollywood, en la parte americana de Kim Vidor, hay un plano que un coche descapotable a gran velocidad se mete en el mar con la pareja, que se dan un beso. Bueno, pues eso lo vi yo con Godard en la butaca al lado mío. Y luego, qué alegría que vi Pierrot Le Fou, y en Pierrot Le Fou Ana Karina y Jean-Paul Belmondo en un coche descapotable se meten en el mar. Entonces estos homenajes de Godard forman parte del mundo personal que incluso he vivido de cerca, y luego ya conociendo secretarias de su productora y conociendo a gente que le conocía mucho, decía: siempre que decimos algo inteligente, luego salen las películas y nos lo roba. Bueno, entonces yo las primeras veces, yo conocí a Godard a raíz de una entrevista para Film Ideal, que vino a Madrid y sabe andar con las manos en los pies, en el suelo, y los pies por el aire. Y Ana Karina estaba haciendo una película de magia, ya no me acuerdo cómo se llamaba, y Las Mil y una Noches, una cosa así. Y un día se puso malo el payaso que andaba con las manos en el suelo, y de repente Godard dijo: pues yo sé, y hizo de extra en esa película. Entonces el problema de Jean-Luc Godard es que es un hombre que primero es de los primeros que ha visto toda la historia del cine, o sea, es un amante del cine, que ha visto todo el cine, y que sus críticas en Cahiers du Cinéma, cuando escribía Godard, era una maravilla. Yo me acuerdo que yo entré en el mundo, por ejemplo, de Antony Mann por una crítica de Godard sobre El hombre de Laramie, que decía que Antony Mann conseguía, sin proponérselo, lo que Antonioni no conseguía razonando y pensando mucho. Y entonces Godard siempre ha tenido un talento a punta de estilete que corta. Luego ya empezó a hacer su cine político. Bueno, pues el hallazgo de su primera película, aparte de los documentales que había hecho antes, el hallazgo de A Bout de Souffle, es una película donde el cine se renueva de punta a cabo. La cámara a mano, de la época en que, bueno, las Arriflex y la llegada de ese tipo de cámaras revolucionó el cine, porque pesaban muy poco y eran portátiles, y el cámara la podía llevar a mano. Y surgió la moda de los segundos ayudantes, de los segundos operadores, que eran los que llevaban la cámara a mano con mucho pulso, y en el momento que se acababa de rodar dejaban la cámara a un lado para que el pulso no se les estropease, y hacían ejercicios de poner las manos para que no les temblasen. Y bueno, empezó toda una manera nueva de hacer cine por culpa de que cambió la tecnología y los aparatos con los que se hacía cine, porque las cámaras del pasado pesaban mucho y había que llevarlas en trípode, y había que llevarlas en grúas, y había que moverlas con mucha ceremonia. Que a raíz de eso luego, por ejemplo, Juan Estelrich, que es otro personaje del que hablaré bastante, que trabajó mucho con todo el cine americano que vino a España, cuando hizo su única película, El Anacoreta, decía: yo quiero hacerla con la Mitchell, y la Mitchell era la cámara más ceremoniosa de Hollywood, que siempre había que moverla entre 4 personas, y que era todo lo contrario a la Nouvelle Vague, porque luego ya llegó el hartazgo de que todo con cámara a mano también era muy pesado y muy aburrido, ¿no? Bueno, entonces Godard, lo que pasa es que empezó a hacer un cine personal intransferible. Al principio era muy amigo de Truffaut, luego ya se separaron un poco. Su pontificado como crítico revolucionó la crítica de cine del mundo entero, y luego ya pues empezó a hacer un cine que nadie ha visto, porque él dice que siempre hace películas frustradas porque ninguna ha tenido un gran éxito. Tal vez la que más viese la gente fue Le Mépris, porque la hizo con Brigitte Bardot, y todo el mundo le decía: y la has sacado desnuda, claro. Y dice: sí, claro, como el productor me pidió ese plano, y la había sacado, pero con un libro encima del culo, para que la cosa cultural no se desvirtuase mucho. Entonces luego, lo que era muy interesante, los grandes amigos de Godard, que en la época que yo le conocí, eran Bertolucci, el italiano, Pasolini, y todos admiraban muchísimo a Rossellini, al poeta y al marido de Ingrid Bergman. Y ahí se fundó un extraño grupo que se apoyaban en los festivales, que si uno era jurado el premio se lo llevaba el otro, que esas cosas que pasan con la amistad.
y eso fomentó el lanzamiento de un cine que, pues, por otro lado hubiese sido complicadísimo de lanzar porque era un cine muy personal y muy intransferible, y hay películas de Godard que a lo mejor solo me gustan a mí o a tres, y de esas que la gente se sale y hace unas cosas muy raras. Y por ejemplo, yo me acuerdo, y hay películas suyas que me encantan, como la del tráfico, como se llamaba, la del fin de semana, que hay un atasco gigantesco y pasa toda en unos travelings allí por unos descampados en una parada de tráfico en la carretera. Y luego tiene otra película, luego ya la parte del cine último ya es más experimental y son documentales en donde él cuenta pues sus aficiones y sus amores y lo que piensa sobre la especie humana. Luego tuvo un cine de militancia política muy importante, que ha pasado, bueno, la época Ana Karina del arranque, cuando todos sus compañeros a Ana Karina decían que era una pesada y tal, pero bueno, él amaba a Ana Karina. En Madrid, por ejemplo, estuvo en el Hotel Velázquez con Ana Karina cuando hizo esa película, y un día que fuimos a verle, Ana se había puesto mala, y entonces él decía, ¿dónde hay una farmacia? Y salíamos corriendo por la calle Velázquez para abajo hasta que llegamos a una farmacia, y corriendo para arriba. Entonces Godard siempre es un señor que corre en las calles. Y luego para mí es un señor graciosísimo, casi como Buster Keaton, ¿no? O sea, el sentido del humor de Godard, yo me troncho en sus películas como con Buñuel, que no se puede uno reír en el cine porque el de al lado se enfada y protesta, pero Godard es un personaje que, aparte de su lengua viperina y de su acierto en decir frases, es el frases, cada frase que dice pasa a la historia, ¿no? Y tiene una capacidad de agudeza y de decir con una precisión exacta todo lo que quiere decir. No sé, a mí es uno de los hombres más inteligentes que he conocido, pero es que en privado es igual. O sea, es un tío que yo, por ejemplo, le regalaba, cuando iba de Madrid, le regalé libros de Azorín y de Unamuno que encontré en francés, pues ya los había leído, pero es que en la película siguiente salía una frase de Unamuno del libro que yo le había dado y que él tenía, pero una coña que me gastaba para decir, oye, que la he visto. Y por ejemplo citaba muchas veces a gente de flamenco, los discos que pone en sus películas a veces son discos que hemos oído juntos. Y luego pues está la presencia de Michel Legrand, que hizo luego con Demy las películas con música de Legrand. Los ballets de Godard son muy graciosos, o sea, las canciones de Pierre Le Fou es un mundo musical totalmente inédito y que no se parece a nadie, o las canciones que bailan y que cantan. A Ana Karina le gustaba hacer eso y siempre había en sus películas un numerito musical muy gracioso. Y bueno, pues ya el último Godard sigue siendo un filósofo adulto y respetable, que cada vez que lanza una película yo desde luego corro a verla donde esté. Y bueno, pues es uno de esos hombres que nos ha dado una exigencia y una manera de ver el cine, que yo cada vez que a un amigo mío que le gusta mucho el cine le enseño películas de Godard, nunca sabe si pegarme o quererme mucho. Pero bueno, es un personaje que hay que hablar de él, y que yo me encanta hablaros de mi amor a su obra y a su persona, y que es un tío muy majo, y que es un francés que se crió en Suiza. Y yo luego he encontrado a raíz de eso mis conexiones con Suiza, que tiene unos artistas muy sorprendentes de los que ya irán saliendo por aquí. Venga, hasta luego.